Hola a todos y a todas, continuamos con las sesiones de la asignatura de técnicas y métodos de investigación social. En la micropíldora de hoy continuaremos hablando del grupo de discusión y vamos a centrarnos principalmente en dos aspectos. Por un lado, en el procedimiento que seguimos para realizar los grupos de discusión y al término de esta píldora hablaremos de las ventajas e inconvenientes que tiene esta técnica de investigación. Respecto al procedimiento, lo primero que tenemos que plantearnos es la pertinencia de esta técnica y el ajuste de las ventajas y de los inconvenientes que tiene el grupo de discusión al problema de investigación que estamos tratando. Por lo tanto, en el conjunto de nuestro diseño de investigación tenemos que darnos cuenta, tenemos que evaluar si el grupo de discusión es la mejor herramienta, la mejor técnica que podemos utilizar. En las fases iniciales del trabajo con los grupos de discusiones, uno de los primeros puntos será la necesidad de realizar el muestreo, es decir, de decidir cuántos grupos de discusión se van a realizar, qué tipo de personas, qué tipo de perfiles vamos a introducir en esos grupos de discusión, y no es una operación sencilla, es una operación compleja que requiere pensar y requiere planificar correctamente esta tarea. Por lo tanto, es conveniente que antes de comenzar a realizar este muestreo, pues entendamos cuáles son las bases metodológicas de esta operación, que es la de la selección muestral en la investigación cualitativa. De hecho, pues tendremos un espacio propio para tratar estas cuestiones, pero sí que en este momento lo que tenemos que distinguir es dos requisitos que son importantes para que nuestra investigación con grupos de discusión sea válida, sea sólida. La primera sería que tiene que haber algún punto de homogeneidad interna en las personas que forman el grupo, es decir, esas 7, 10, 11, 12 personas que se reúnan para hablar de un determinado tema deben de compartir algo, es decir, no conviene que sean personas totalmente ajenas entre sí. Por lo tanto, a la hora de construir un grupo de discusión tenemos que tener claro que algunos aspectos deben de ser comunes a todos esos integrantes. Eso no quiere decir que sea totalmente homogéneo, es decir, que busquemos 10 personas que respondan a un mismo perfil, porque eso probablemente se jugaría en nuestra contra en el sentido de que no emergerían nuevos discursos, pero sí que al menos algún rasgo debe de ser común al conjunto de las personas que forman ese grupo. Y al mismo tiempo, es decir, homogeneidad interna, pero al mismo tiempo tiene que haber heterogeneidad externa, es decir, tiene que haber diferencias entre los diversos grupos que vamos a realizar. Por lo tanto, cada grupo tiene que tener diferencias respecto al resto de grupos. Es muy extraño realizar una investigación con un solo grupo de discusión. Normalmente pues, necesitamos unos 3, 4, 5, 6, 7, dependiendo del tipo de perfiles que estemos buscando, pero necesitamos un número mayor de grupos y estos grupos, tanto interna como externamente, deben responder a las cuestiones que acabamos de detallar. Respecto a cómo se llevaría a la práctica, el tamaño y composición del grupo, pues decíamos entre 6 y 12 participantes, 6 probablemente sea escaso, 12 quizás sea demasiada gente para gestionarlo correctamente, por lo tanto, en el entorno de las 7, 10 personas es quizá el entorno más manejable, más viable para la realización de este tipo de técnicas. Y además es importante que garanticemos que haya una relación simétrica entre las personas que participan en el grupo de discusión, es decir, no puede haber expertos en cierta materia dentro del grupo que puedan monopolizar el discurso, es decir, que acaben convirtiéndose en la referencia del resto de personas. Lo que buscamos es naturalidad, es que las personas se expresen con tranquilidad, abiertamente, y que discutan y que construyan algo. La puesta en escena, es decir, ¿cómo lo llevamos a la práctica? Pues tiene que ser un escenario cómodo y neutral. Es difícil que sea cómodo en la medida en el que esas personas no se conocen previamente y que las estamos situando en un contexto novedoso, que no han participado previamente en ningún grupo de discusión, por lo tanto no saben a qué se están enfrentando. Por lo tanto, hay una serie de resistencias que tenemos que intentar vencer y para ello el escenario, la creación de un clima cordial es importante y es algo importante sobre todo en las primeras fases, es decir, en el lanzamiento del grupo. Garantizarse que todo el mundo se encuentra en una actitud positiva para conversar, para dialogar. La duración no debe superar las dos horas, por una cuestión del cansancio de quienes participan, por una cuestión de saturación de los temas y por una cuestión de que todo el mundo participe con la misma intensidad, con la misma atención durante todo el grupo de discusión. Por lo tanto, es importante ese proceso y es importante que tengamos claro que el grupo concluye, es decir, que llega a un punto en el que finaliza, que hay que alcanzar unas conclusiones
que pueden ser de consenso general o de diferentes grupos, pero que al menos hay que llegar a un punto final. El moderador, ¿qué papel jugamos cuando actuamos como moderadores? Bueno, pues tenemos diferentes enfoques, recordad los tipos que veíamos en otras sesiones previas, pero podemos circular desde un enfoque en el que haya una mínima intervención, es decir, en el que casi no intervenga, casi no participe el moderador, que lance simplemente la conversación y que después desaparezca, o a casos en los que tenga un peso más central, es decir, que al menos sea quien administra las preguntas. Pues ahí la posición que ocupa el moderador es parte de las decisiones metodológicas que tenemos que adoptar, es decir, cuál es nuestro grado de intervención, es una de las preguntas que nos tenemos que plantear a la hora de diseñar este tipo de investigaciones. ¿Qué funciones? ¿Qué debe realizar ese moderador? Pues tiene que presentar una introducción breve de en torno a un minuto en el que explique el motivo por el que se realiza ese grupo de discusión. No hay que explicar el conjunto de la investigación, sino por qué están ahí, qué comparten y en qué va a consistir las 2 horas que tenemos por delante. Y puntualmente tiene que prestar atención e intervenir en el desarrollo del grupo si observa que se desvía la atención, que hay demasiados silencios, que hay liderazgos, que hay personas que no intervienen, pues eso lo tiene que tomar en consideración y tiene que corregirlo en caso de que detecte algún tipo de carencia. Y finalmente tiene que estar atento también al tipo de discurso, tanto verbal como sobre todo el no verbal, la comunicación no verbal, e ir tomando notas. Normalmente los grupos de discusión se realizan por un equipo, es decir, hay un moderador, pero también hay observadores que suelen encargarse de esas tareas. Pero en el caso de que solo estemos como moderadores, pues sí que tendríamos que incluir ese tipo de notas. ¿Cómo se analiza un grupo de discusión? A partir de la transcripción del contenido dialogado en ese grupo, se realiza un proceso que va desde lo general a lo concreto y va adquiriendo profundidad. Es decir, lo que se persigue es interpretar el resultado final de esos grupos. Para ello, pues, iniciaremos una identificación de los fragmentos con mayor significado, mayor sentido en el conjunto de las intervenciones. Todos ellos tendrán que ser categorizados, es decir, serán etiquetados de alguna forma con una serie de códigos para favorecer la codificación. Esa codificación partirá desde esquemas abiertos a poco ir identificando las categorías centrales de la investigación. Es un proceso lento, es un proceso abierto, que está sujeto al diálogo con el equipo de investigación, con nuestros compañeros y compañeras del equipo, para mejorar, para ir estableciendo las relaciones entre las categorías que explican lo que esas personas han discutido, lo que esas personas han tratado. En el punto de llegada encontraríamos la fase de síntesis, que lo que persigue es identificar las categorías centrales del grupo de discusión, no solo del grupo de investigación, sino del conjunto de la investigación, y comprobar cómo se comportan en cada uno de los discursos que hemos identificado en nuestra investigación.